La sala de guerra se extendía a lo largo de medio kilómetro de piedra negra pulida. Pantallas holográficas flotaban en el aire como relámpagos congelados. Cada una mostraba un mundo conquistado diferente. El comandante de flota Korg estaba de pie ante la pantalla más grande, con los antebrazos cruzados detrás de su espalda blindada. Había comandado flotas durante 300 ciclos. Había presenciado la caída de 60 civilizaciones. Hoy marcaría la número 61. Muéstrame el objetivo, dijo. La pantalla cambió. Apareció una pequeña estrella amarilla rodeada de 8 planetas. El tercer planeta brillaba en azul y verde. Los datos se desplazaban por la pantalla en la escritura angular del Imperio Zarconiano. Sistema Tyron, anunció la subcomandante Vira, con la voz plana de alguien que había dado este informe cientos de veces antes. Objetivo primario es el tercer planeta. Designación local, Tierra. Población aproximada, 8.000 millones. Nivel tecnológico, primitivo. Han logrado vuelos espaciales básicos pero permanecen confinados en su sistema natal. Korg estudió el planeta. Parecía pacífico desde esa distancia. Siempre lo parecían. ¿Cuál es su capacidad militar? Mínima. Poseen armas nucleares, pero son de corto alcance y lentas. No tienen escudos de energía, ni armas de plasma, ni capacidad de viaje más rápido que la luz. Su nave espacial más grande no puede viajar más allá de su propia luna con tripulación. Vira hizo una pausa. El equipo de análisis los ha clasificado como categoría 5. Resistencia mínima esperada resonó por la sala de guerra. Otros oficiales zarconianos asintieron. La categoría 5 era la clasificación de amenaza más baja. Significaba que la invasión sería rápida y limpia. Para cuando el sol se pusiera en sus capitales, los humanos se habrían rendido. Siempre lo hacían. ¿Qué hay de su estructura social?, preguntó Zix. Esa era la pregunta que importaba. Una especie unificada a veces podía montar una defensa organizada. Una especie dividida se desmoronaba antes de que se disparara el primer tiro. Fragmentados. Se han dividido en aproximadamente 200 naciones separadas. Estas naciones tienen intereses conflictivos y largas historias de guerra entre ellas. La inteligencia actual sugiere que no pueden ponerse de acuerdo en la distribución básica de recursos, mucho menos en una respuesta militar unificada. Perfecto. Korg había visto este patrón antes. Los Silar habían estado divididos en 15 tribus. Los Brol habían mantenido 47 ciudades-estado independientes. Ninguna civilización había sobrevivido más de 3 días una vez que se transmitió la directiva de cumplimiento. Estado de la flota, 400 naves de guerra listas para el despliegue. Tiempo estimado de llegada al objetivo, 6 días estándar. Protocolo recomendado, transmitir directiva de cumplimiento. Esperar 72 horas para la rendición. Proceder con la subyugación. Korg tocó la pantalla y la Tierra rotó lentamente. Las ciudades brillaban en el lado nocturno como gemas esparcidas. Se preguntó brevemente cuántas de esas luces seguirían encendidas en una semana. Luego descartó el pensamiento. El sentimentalismo era ineficiente. Inicien el enfoque estándar. Preparen la directiva de cumplimiento. La tripulación del puente se movió con eficiencia practicada. En momentos, un mensaje comenzó su viaje hacia la Tierra a una velocidad superior a la de la luz. Llegaría horas antes que la flota, dando a los humanos tiempo para entender su situación. Tiempo para tomar la decisión sensata. El mensaje era simple. Cada especie escuchaba las mismas palabras: son inferiores. Son obsoletos. Cumplirán o serán eliminados. Tienen 72 horas para rendir sus gobiernos, sus armas y su independencia. La resistencia es la extinción. Korg había enviado este mensaje 47 veces. 40 veces la especie objetivo se había rendido. 7 veces habían luchado. Esas 7 civilizaciones ya no existían. A través de la vasta distancia del espacio, el mensaje corrió hacia el pequeño mundo azul. Detrás de él, 400 naves de guerra zarconianas entraron en la corriente subespacial, con sus cascos brillando como cuchillos. En la Tierra, el mensaje llegó un martes. La doctora Elena Vega estaba bebiendo su tercer café del día cuando comenzaron las alarmas. Trabajaba en la instalación de reemplazo del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, monitoreando el cielo en busca de señales de más allá de la Tierra.
Durante 3 años, no había escuchado nada más que estática cósmica y el estallido ocasional de un pulsar distante. El trabajo era tranquilo, pacífico, aburrido. La alarma no era tranquila. Cada pantalla en la instalación parpadeó en rojo. Los datos se vertían a través de su monitor tan rápido que el texto se difuminaba. La taza de café de Elena golpeó el suelo y se hizo añicos. Apenas se dio cuenta. Por favor, dime que esto es un simulacro, dijo alguien detrás de ella. No era un simulacro. La señal era masiva. Abrumaba cada receptor apuntado hacia el espacio profundo. Venía de más allá de la nube de Oort, de la oscuridad entre las estrellas, y era clara e inconfundiblemente artificial. Las manos de Elena temblaban mientras aislaba la señal. Tardó 40 minutos en decodificarla. Tardó 4 segundos en entenderla. «Oh, Dios», susurró. «Oh, Dios, tenemos que llamar a alguien. Tenemos que llamar a todos». En 1 hora, todos los gobiernos importantes de la Tierra habían recibido el mismo mensaje. En 2 horas, se habían convocado reuniones de emergencia en Washington, Pekín, Moscú, Bruselas y una docena de otras capitales. En 4 horas, la presidenta de los Estados Unidos se dirigió al mundo. «Mis conciudadanos de la Tierra», comenzó, y su voz temblaba a pesar de sus mejores esfuerzos. «No estamos solos en el universo, y hemos sido contactados por otros. El mensaje no es amistoso». La presidenta leyó la directiva de cumplimiento. Cada palabra caía como un martillo. Rendición. 72 horas. Cumplir o ser eliminados. En todo el mundo, la gente se detuvo. Dejaron de trabajar, dejaron de comer, dejaron lo que estuvieran haciendo y miraron las pantallas. Algunos lloraron, algunos rezaron, algunos rieron porque la alternativa era gritar. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió en sesión de emergencia. Los diplomáticos discutían. Los asesores militares presentaban opciones. Ninguna de ellas era buena. «Podríamos rendirnos», sugirió el embajador francés. «Quizás sean misericordiosos». «Podríamos luchar», replicó el general ruso. «Lanzar todo lo que tenemos». «¿Con qué?», preguntó el secretario de Defensa estadounidense en voz baja. «Nuestros misiles viajan a una fracción de la velocidad de la luz. Nuestras naves apenas pueden llegar a Marte. Estamos peleando con palos contra un enemigo con armas nucleares». En la parte trasera de la sala, un joven analista llamado Carlos Méndez estaba sentado en silencio. Había sido sacado de su puesto en el Pentágono porque era uno de los mejores pensadores estratégicos del ejército. Ahora escuchaba cómo las personas más poderosas de la Tierra admitían que estaban indefensas. «Nos quedan 68 horas», dijo alguien. «Necesitamos tomar una decisión». Pero, ¿qué decisión podían tomar? Rendirse significaba esclavitud para cada ser humano. Luchar significaba extinción. De cualquier manera, la humanidad perdía. Méndez cerró los ojos. En algún lugar muy por encima de la Tierra, una flota alienígena se acercaba. 400 naves de guerra llevando tecnología que la humanidad apenas podía imaginar. Venían a tomar todo lo que los humanos habían construido, amado y por lo que habían luchado. Y la Tierra no tenía nada para detenerlos. La reunión se prolongó. Los argumentos se convirtieron en gritos. Los gritos se convirtieron en desesperación silenciosa. Mientras el sol se ponía fuera del edificio de la ONU, la humanidad enfrentaba la verdad. No estaban listos para esto. Habían pasado miles de años luchando entre sí, y ahora alguien más grande había llegado para terminar la pelea permanentemente. La flota de Korg cruzó la heliopausa y entró en el sistema Tyron. Los sensores confirmaron lo que ya sabían. Ninguna flota defensiva esperaba para encontrarlos. Ninguna plataforma de armas custodiaba los planetas exteriores. La Tierra estaba expuesta y vulnerable, exactamente como se predijo. «Comiencen vector de aproximación», ordenó Korg. Formación estándar. Armas listas pero no armadas. Esto debería ser simple. Su tripulación reconoció las órdenes. Las 400 naves de guerra se alinearon y comenzaron la lenta quema hacia el tercer planeta. En 3 días, llegarían. En 4 días, la Tierra pertenecería al Imperio Zarconiano. Sería la conquista número 847. Solo otro mundo primitivo traído al redil. Solo otro Martes para la maquinaria militar zarconiana.
Korg vio crecer la Tierra en sus pantallas y no sintió nada. Había hecho esto demasiadas veces para sentir algo ya. La victoria era inevitable. Eran matemáticas. Era física simple. El fuerte dominaba al débil. El avanzado conquistaba al primitivo. Era la forma en que funcionaba la galaxia y nada cambiaría eso. Quedaban 48 horas. El mundo había dejado de fingir que todo estaría bien. Las ciudades se vaciaban mientras la gente huía a ninguna parte en particular. Los mercados de valores se desplomaron y luego cerraron por completo. Algunas personas se amotinaron, otras se reunieron en iglesias, mezquitas, templos y sinagogas para rezar. Unos pocos simplemente se sentaron con sus familias y esperaron el final. En una instalación segura bajo Ginebra, representantes de cada nación importante se reunieron para lo que podría ser el consejo final de la humanidad. El general Carlos Méndez había sido promovido 3 veces en 2 días. No porque alguien pensara que el rango militar importaba ya, sino porque alguien necesitaba coordinar la respuesta de la Tierra. Alguien necesitaba al menos intentarlo. La doctora Elena Vega estaba sentada a su lado. Su experiencia en comunicaciones alienígenas la había hecho repentinamente valiosa. Había pasado los últimos 2 días diseccionando cada byte del mensaje zarconiano, buscando algo, cualquier cosa que la humanidad pudiera usar. Encontré algo, dijo en voz baja. La sala quedó en silencio. La esperanza era algo peligroso de sentir en este momento, pero cada persona en la sala la sintió de todos modos. El mensaje zarconiano incluye metadatos, información sobre cómo opera su red de comunicación. No creo que tuvieran la intención de incluirlo. Creo que es solo parte de su protocolo de transmisión estándar. El general Méndez se inclinó hacia adelante. ¿Qué nos dice? Pude rastrear sus transmisiones anteriores. No el contenido, solo el hecho de que fueron enviadas. Los zarconianos han transmitido la misma directiva de cumplimiento 846 veces antes. La voz de Elena bajó. Somos el número 847. Alguien maldijo. Alguien más rió amargamente. 846 civilizaciones. Todas habían recibido el mismo mensaje. Todas habían enfrentado la misma elección. ¿Qué les pasó? Preguntó el primer ministro chino. A las otras civilizaciones. ¿Alguna sobrevivió? Elena mostró una pantalla. Mostraba un mapa de la galaxia con puntos rojos dispersos a través de múltiples brazos espirales. Cada punto representaba un mundo conquistado. He cruzado las fechas de transmisión con datos históricos de nuestras observaciones del espacio profundo. Algunas de estas civilizaciones las detectamos hace años. Vimos sus señales de radio, sus emisiones electromagnéticas. Pensamos que podríamos contactarlas algún día. Resaltó varios puntos. Se volvieron negros. Estas civilizaciones se quedaron en silencio después de recibir el mensaje zarconiano. Silencio de radio completo en días. O se rindieron y fueron subyugadas, o lucharon y fueron destruidas. Entonces, estamos eligiendo entre la esclavitud y la extinción, dijo el embajador ruso rotundamente. Sí. La sala estalló en argumentos nuevamente. Rendirse contra luchar, muerte contra cadenas, el mismo debate circular que había consumido los últimos 2 días. El general Méndez escuchó y no dijo nada. Había estado pensando en algo que le había molestado desde el momento en que leyó la directiva de cumplimiento. Los zarconianos habían enviado este mensaje 846 veces. Habían conquistado 846 civilizaciones. Habían perfeccionado el proceso. Transmitir el mensaje, esperar la rendición, ocupar el planeta. Simple, eficiente, brutal. Lo que significaba que esperaban que la humanidad siguiera el guión. Rendirse o luchar, nada más. Sin tercera opción. Méndez se levantó. Su movimiento cortó las voces que discutían como un cuchillo. ¿Y si no les damos lo que esperan? Dijo. Todos lo miraron fijamente. El canciller alemán habló primero. Explíquese. Los zarconianos han hecho esto 846 veces. Saben cómo responden las civilizaciones. Los primitivos se rinden porque tienen miedo. Los guerreros luchan porque son valientes. De cualquier manera, los zarconianos ganan. Han optimizado su estrategia en torno a esas 2 respuestas. Entonces, ¿qué sugiere?
Preguntó el representante japonés. No podemos rendirnos y no podemos ganar una pelea. Méndez caminó hacia el centro de la sala. Les enviamos un mensaje. No una rendición. No una declaración de guerra. Algo que nunca han recibido antes. Algo que cambie sus cálculos. ¿Qué tipo de mensaje? Preguntó Elena. La verdad. Todo sobre la humanidad, nuestra historia completa, nuestras guerras, nuestras armas, nuestra supervivencia, nuestra psicología, todo. Hacemos que entiendan exactamente con qué están tratando. El primer ministro británico frunció el ceño. ¿Por qué ayudaría eso? Mostrarles nuestra historia solo prueba que somos violentos y primitivos. Exactamente, dijo Méndez. Hemos pasado las últimas 48 horas viendo esto como un problema militar. Pero no lo es. Es un análisis de costo-beneficio. Los zarconianos son un imperio. Los imperios conquistan porque los beneficios superan los costos. ¿Qué tal si les mostramos que conquistar la Tierra costaría más de lo que piensan? Elena asentía lentamente. Sus dedos volaban sobre su tableta. Si son tan eficientes como pensamos, probablemente nos han categorizado como de bajo riesgo. Resistencia mínima esperada. Conquista fácil. Pero, ¿y si les mostramos de lo que la humanidad es realmente capaz cuando está acorralada? No tenemos armas que puedan amenazarlos, objetó alguien. No, acordó Méndez. Pero tenemos algo más. Tenemos registros, datos, pruebas de lo que hacen los humanos cuando se enfrentan a la extinción. Hemos sobrevivido a edades de hielo sin tecnología. Nos hemos reconstruido de plagas que mataron a la mitad de nuestra población. Hemos creado armas capaces de destruir nuestro propio planeta y de alguna manera nos las arreglamos para no usarlas. Luchamos guerras que duran generaciones. Nunca nos rendimos, incluso cuando deberíamos. Miró alrededor de la sala a los líderes reunidos de la humanidad. Les decimos la verdad, que si invaden la Tierra, no enfrentarán una conquista simple. Enfrentarán a 8.000 millones de humanos que no saben cómo rendirse. Cada ocupación será resistida. Cada ciudad será un campo de batalla. Cada generación enseñará a la siguiente a luchar. No será rápido. No será limpio. Les costará. La sala estaba en silencio. Entonces la presidenta estadounidense habló. ¿Quiere amenazarlos con guerra de guerrillas? Perderíamos eventualmente. Sí. Pero la pregunta es cuánto les costaría ganar. A los imperios no les gustan las conquistas costosas. Les gustan las fáciles. Elena ya estaba trabajando. Puedo compilar los datos. Historia humana, documentación de guerra, registros de supervivencia, perfiles psicológicos, todo lo que muestra de lo que somos capaces. Puedo formatearlo de una manera que sus sistemas puedan recibir y procesar. ¿Cuánto tiempo necesitas? Preguntó Méndez. ¿12 horas? Tal vez menos. El general Méndez miró a los líderes reunidos. No estoy diciendo que esto funcionará. Estoy diciendo que es la única jugada que tenemos que no termina con una rendición inmediata o una extinción inmediata. Les mostramos quiénes somos. Todo. Lo bueno, lo malo y lo aterrador. Hacemos que se pregunten si conquistar la Tierra vale el precio. El debate duró otra hora. Pero al final, estuvieron de acuerdo. No tenían nada que perder y todo que ganar. Si iban a morir, morirían siendo honestos. El proyecto Última Palabra comenzó de inmediato. Elena Vega dirigió un equipo de historiadores, analistas militares y psicólogos. Compilaron todo, las guerras mundiales, el Holocausto, Hiroshima y Nagasaki, cada genocidio, cada atrocidad, cada momento de oscuridad humana, pero también las historias de supervivencia, los movimientos de resistencia, los soldados que lucharon más allá del punto de esperanza racional. Incluyeron datos médicos que mostraban la tolerancia al dolor y la adaptabilidad humana. Incluyeron imágenes de los entornos más extremos de la Tierra, mostrando a humanos viviendo en desiertos, desechos árticos y montañas de gran altitud. Incluyeron archivos culturales, películas de terror, ficción apocalíptica, cada historia que los humanos habían contado sobre negarse a morir. Y al final de la compilación, incluyeron un mensaje simple: somos la humanidad. No sabemos rendirnos. Vengan si se atreven. Quedaban 24 horas cuando terminaron. El paquete de datos era masivo. Cientos de terabytes de información,
Todo organizado para mostrar una sola verdad: la humanidad era peligrosa. No porque fueran fuertes, sino porque se negaban a aceptar la derrota. El general Méndez revisó la compilación final. Era brutal, honesta, aterradora en su totalidad. Mostraba a los humanos en su peor momento absoluto y de alguna manera hacía que eso pareciera una amenaza en lugar de una debilidad. Esto es lo más inteligente que hemos hecho, dijo en voz baja. ¿O lo más estúpido? ¿Importa?, preguntó Helena. Se nos acaba el tiempo. Tenía razón. La flota zarconiana llegaría en 23 horas. El tiempo para el debate había terminado. Envíenlo, ordenó Méndez. Todas las frecuencias, potencia máxima. Asegúrense de que no puedan pasarlo por alto. La mano de Helena flotó sobre el botón de transmitir. Esto era todo. El mensaje final de la humanidad a la galaxia. Pensó en todo lo que contenía ese mensaje. Las guerras, las armas, la obstinada negativa a renunciar, incluso cuando renunciar era la opción inteligente. Pensó en lo que los alienígenas verían cuando miraran la historia humana. Presionó el botón. La transmisión estalló desde la Tierra a la velocidad de la luz, saturando cada frecuencia que la humanidad podía generar. Corrió hacia la flota zarconiana que se acercaba, llevando la verdad completa sobre la humanidad. Lo bueno, lo malo y todo lo intermedio. En algún lugar en la oscuridad, 400 naves de guerra alienígenas recibieron el mensaje y comenzaron a procesarlo. Las computadoras analizaron los datos. Los oficiales revisaron los hallazgos. Y lentamente, a bordo de la nave insignia zarconiana, el comandante de Flota Core comenzó a entender qué era realmente la Tierra y qué significaba eso para su plan de invasión perfecto y eficiente. El comandante de Flota Core estaba revisando patrones de despliegue cuando sonó la alerta. Su oficial principal de sensores se giró con los 4 ojos muy abiertos por la confusión. Comandante, estamos recibiendo una transmisión del mundo objetivo. ¿Una respuesta a la directiva de cumplimiento?, preguntó Core. Esto sucede a veces. Especies desesperadas rogando por misericordia. No cambia nada. Ignórenlo. Mantengan el vector de aproximación. Señor, esto es diferente. Es masivo. Están transmitiendo en todas las frecuencias simultáneamente. El paquete de datos es extenso. Core sintió una punzada de curiosidad. En 300 ciclos de servicio, nunca había oído hablar de una especie objetivo haciendo esto. O se rendían con un mensaje simple o permanecían en silencio hasta el final. Pero una transmisión de datos masiva, eso era nuevo. ¿Qué tipo de datos? El oficial de sensores consultó sus pantallas. Registros históricos, especificaciones técnicas, datos biológicos, archivos culturales. Parece ser una visión general completa de su civilización. Interesante. Quizás los humanos pensaban que aburrirlos inspiraría misericordia. No lo haría. Pero Core tenía tiempo antes de que la flota necesitara su atención. La invasión estaba todavía a 18 horas de distancia. Envíenlo a mi terminal personal. Lo revisaré. Regresó a sus aposentos y abrió la transmisión. El paquete de datos humanos comenzaba con un simple mensaje de texto en su idioma principal, traducido automáticamente por las computadoras zarconianas: somos la humanidad. Antes de conquistarnos, sepan lo que están conquistando. Core se acomodó en su silla de mando y comenzó a leer. Esperaba propaganda, imágenes de logros culturales, arte, música, descubrimientos científicos, las cosas habituales por las que las civilizaciones moribundas querían ser recordadas. Lo que encontró en su lugar lo hizo detenerse. Los humanos habían enviado su historia militar completa, cada guerra que habían peleado, cada arma que habían diseñado, cada doctrina táctica que habían desarrollado. Estaba organizada cronológicamente, comenzando miles de años en su pasado. Core leyó sobre la antigua guerra humana. Espadas, lanzas, armas de proyectiles primitivas, ejércitos de miles chocando en combate cuerpo a cuerpo. Los números de bajas eran asombrosos. En una sola batalla llamada Cannas, 50,000 humanos murieron en una tarde. Lucharon con bronce y hierro. Lucharon por territorio, recursos, religión, orgullo. Las guerras nunca se detuvieron. Siglo tras siglo, los humanos luchaban. Desarrollaron nuevas armas, pólvora, cañones, rifles que podían matar desde la distancia. Artillería que podía destruir fortificaciones enteras. Y aún así luchaban.
Luego vino el siglo XX. Korg dejó de leer y miró fijamente su pantalla. Los números no podían ser correctos. Ejecutó un programa de verificación. Los números eran correctos. En algo llamado Primera Guerra Mundial, los humanos mataron a 17 millones de su propia especie. La guerra duró 4 años. Lucharon en trincheras, respirando gas venenoso, viendo a sus compañeros soldados morir en el barro. Y cuando terminó, la llamaron la guerra para acabar con todas las guerras. 20 años después, comenzaron la Segunda Guerra Mundial. Esta vez, 70 millones de humanos murieron. La guerra consumió todos los continentes. Las ciudades fueron bombardeadas hasta convertirlas en escombros. Millones fueron asesinados sistemáticamente en lo que los humanos llamaron el Holocausto. Y al final, los humanos usaron armas atómicas. Dividieron átomos, convirtieron la materia en energía y vaporizaron 2 ciudades en segundos. Korg sintió algo que rara vez experimentaba. Inquietud. Los humanos habían desarrollado armas capaces de destruir su propio planeta. Casi las habían usado. La documentación incluía algo llamado la Guerra Fría, donde 2 naciones humanas apuntaron miles de armas nucleares una contra la otra durante décadas. Estuvieron a minutos de lanzarlas múltiples veces. Y de alguna manera, por suerte, sabiduría o pura terquedad, no lo hicieron. Pero las armas aún existían. Miles de ellas esperando. Continuó leyendo. Los humanos incluyeron documentación de sus tácticas de guerra convencional. Guerra de guerrillas, insurgencia, movimientos de resistencia. Incluyeron estudios de casos detallados de ocupaciones que fallaron. Vietnam, Afganistán, Chechenia, pequeños grupos de humanos luchando contra fuerzas superiores durante años, décadas, desgastando a los invasores mediante emboscadas, sabotaje y pura negativa a rendirse. El paquete de datos incluía perfiles psicológicos. La tolerancia al dolor humano era notable para una especie de su tamaño. Podían sobrevivir a lesiones que matarían a la mayoría de las especies. Se recuperaban de heridas que deberían ser fatales. Su tecnología médica era primitiva, pero su biología era resistente, y nunca se rendían. La documentación estaba llena de ejemplos. Ciudades sitiadas durante meses. Soldados luchando hasta que se les acababa la munición, luego luchando con cuchillos, pilotos estrellando deliberadamente sus aviones dañados contra objetivos enemigos, civiles montando movimientos de resistencia contra fuerzas de ocupación generación tras generación. Korg abrió un archivo secundario etiquetado como contexto cultural. Este contenía entretenimiento humano. Esperaba arte y música. En cambio, encontró miles de historias sobre supervivencia, sobre luchar contra probabilidades imposibles, sobre humanos negándose a morir incluso cuando la muerte era segura. Su ficción glorificaba la resistencia. Películas sobre pequeños grupos derrotando fuerzas abrumadoras. Libros sobre humanos sobreviviendo a apocalipsis. Videojuegos donde un solo soldado luchaba contra ejércitos. Su cultura estaba saturada con la idea de que la rendición era inaceptable, que luchar era mejor que la sumisión, que la muerte era preferible a la derrota. Encontró su entretenimiento de terror particularmente perturbador. Los humanos creaban escenarios ficticios elaborados diseñados para asustarse a sí mismos. Monstruos, alienígenas, apocalipsis, y en estas historias, los humanos siempre luchaban, siempre sobrevivían, siempre encontraban una manera. Habían convertido el miedo en entretenimiento. Habían convertido la supervivencia en arte y lo habían estado haciendo durante miles de años. Korg revisó los datos biológicos. Los humanos incluyeron su propia investigación médica, umbrales de dolor, respuestas de adrenalina, el reflejo de lucha o huida que vertía químicos en su torrente sanguíneo durante el peligro. Pero donde la mayoría de las especies elegían la huida, los humanos parecían elegir la lucha con una frecuencia inquietante. Incluyeron datos sobre su planeta. La Tierra estaba clasificada como lo que los exobiólogos llamaban un mundo letal, alta gravedad, patrones climáticos extremos, depredadores peligrosos, plantas tóxicas. Los humanos habían evolucionado en un entorno que constantemente intentaba matarlos, y habían prosperado de todos modos. Vivían en desiertos donde el agua era escasa. Vivían en regiones árticas donde las temperaturas caían muy por debajo del punto de congelación. Vivían en montañas donde el oxígeno era escaso. Eran adaptables, resistentes, tercos más allá de la razón.
La sección final del paquete de datos contenía una compilación simple, una lista de cada movimiento de resistencia en la historia humana, cada vez que los humanos habían sido conquistados y luego contraatacaron. La lista era larga, aterradoramente larga, y casi cada entrada terminaba de la misma manera: eventualmente recuperó la independencia. En la parte inferior de la transmisión, los humanos habían incluido su mensaje de cierre. Somos la humanidad. No sabemos rendirnos. Vengan si se atreven. Korg se sentó en silencio. A su alrededor, su nave insignia zumbaba con poder. 400 naves de guerra esperaban sus órdenes. La invasión estaba a 12 horas de distancia. La Tierra colgaba ante ellos, pequeña y azul y aparentemente indefensa. ¿Pero estaba indefensa? Llamó a su personal superior a una reunión de emergencia. En minutos, sus oficiales se reunieron en la sala de guerra. Korg mostró la transmisión humana en las pantallas principales. Lean esto, ordenó. Todo. Quiero evaluaciones de amenazas en 4 horas. Sus oficiales parecían confundidos, pero obedecieron. Korg observó cómo cambiaban sus expresiones mientras leían. La confusión se convirtió en preocupación. La preocupación se convirtió en alarma. Para cuando terminaron, la sala de guerra estaba en silencio. La subcomandante Vira habló primero. Nos están mostrando su propia violencia. ¿Por qué harían esto? Intimidación, sugirió el oficial táctico. Quieren que creamos que son más peligrosos de lo que sugería nuestra evaluación inicial. ¿Están mintiendo?, preguntó Korg. Ejecuten protocolos de verificación. Crucen sus afirmaciones históricas con datos observables. La verificación tomó 2 horas. Cuando terminó, los resultados fueron claros. Los humanos no habían exagerado. Si acaso, habían subestimado. Sus propios registros históricos estaban llenos de violencia, guerra y supervivencia contra probabilidades imposibles. Korg estudió los datos. Su imperio había conquistado 846 civilizaciones. Algunas se habían rendido inmediatamente. Algunas habían luchado brevemente antes de aceptar la derrota. Ninguna había presentado un perfil como la humanidad. Análisis, ordenó. ¿Qué requeriría realmente la ocupación de la Tierra? Su oficial de planificación estratégica sacó proyecciones. Basado en sus patrones históricos de resistencia, deberíamos esperar insurgencia inmediata. La ocupación convencional requeriría al menos 3 veces nuestras fuerzas de guarnición normales. La pacificación tomaría décadas, posiblemente siglos. Las bajas serían significativas. ¿Qué tan significativas? Estimación conservadora: 30% de pérdidas durante los primeros 10 años de ocupación. Y eso asume que comprometemos fuerzas suficientes para mantener el control de los centros de población. ¿30%? Korg nunca había perdido el 30% de una fuerza de ocupación. La mayoría de las conquistas resultaban en menos del 1% de bajas, generalmente durante la subyugación inicial. ¿Qué hay de sus armas nucleares?, preguntó. El especialista en armas parecía incómodo. Su arsenal nuclear es primitivo pero extenso. Si eligen usarlas durante la invasión, podrían infligir un daño sustancial. No lo suficiente para detenernos, pero lo suficiente para hacer la conquista extremadamente costosa. ¿Las usarían sabiendo que destruiría su propio planeta? La oficial de xenopsicología respondió. Basado en sus patrones históricos, posiblemente sí. Tienen múltiples casos documentados de elegir la destrucción mutua sobre la rendición. La flota zarconiana mantuvo posición en la órbita de Júpiter. Durante 6 horas, 400 naves de guerra simplemente esperaron. No avanzaron. No se retiraron. Colgaban en la oscuridad como cuchillos congelados. En la Tierra, la humanidad observaba y se preguntaba. La flota alienígena se había detenido. Nadie sabía por qué. Los telescopios rastreaban cada nave. Los comandos militares esperaban órdenes que nunca llegaban. Las personas que habían pasado días preparándose para morir de repente se encontraron en el limbo, atrapadas entre la esperanza y la desesperación. El general Carlos Méndez estaba de pie en el centro de mando bajo Ginebra, mirando la pantalla que mostraba la flota alienígena. La doctora Elena Vega estaba sentada a su lado, monitoreando los canales de comunicación en busca de nuevas transmisiones. ¿Por qué se detuvieron?, preguntó alguien. Están leyendo nuestro mensaje, dijo Elena. Tienen que estarlo.
Esa es la única explicación. ¿Y luego qué? Se ríen y nos vaporizan de todos modos. Méndez no dijo nada. Había hecho su jugada. La verdad sobre la humanidad corría a través de computadoras alienígenas en algún lugar cerca de Júpiter. O importaría o no, o los zarconianos verían a los humanos como demasiado costosos para conquistar o los verían como una amenaza que necesitaba ser eliminada inmediatamente. Ambas opciones eran mejores que la rendición. A bordo de la nave insignia zarconiana, Korg había llamado a sus asesores más confiables a una reunión privada. Su personal superior se reunió en una sala segura, aislada del resto de la tripulación. Lo que discutieran aquí determinaría el destino de miles de millones. Quiero opiniones, dijo Korg. Evaluaciones completamente honestas. Sin protocolo, sin doctrina, solo la verdad. ¿Deberíamos proceder con esta invasión? El oficial táctico habló primero. Desde una perspectiva puramente militar, ganaríamos. Nuestra tecnología es superior. Destruiríamos su ejército en días. El bombardeo orbital destrozaría su resistencia. ¿Y luego? Y luego enfrentaríamos a 8.000 millones de insurgentes en un planeta lleno de armas que no podemos confiscar. Material nuclear, armas químicas, agentes biológicos, incluso sus armas de fuego convencionales se cuentan por cientos de millones. Ganaríamos batallas y perderíamos la paz. El oficial de planificación estratégica añadió: he revisado 40 casos de su historia, ocupaciones, invasiones, conquistas imperiales. En casi todos los casos donde la fuerza de ocupación tenía tecnología superior y la población ocupada tenía números y voluntad suficientes para resistir, la ocupación eventualmente falló. A veces después de décadas, pero falló. El Imperio Británico ocupó la India, continuó el oficial de planificación. 300 millones de humanos controlados por unos pocos miles de soldados británicos, armas superiores, organización superior. Duró 200 años. Luego India recuperó la independencia. La ocupación costó más de lo que ganó. Korg escuchaba. Sus oficiales describían algo sin precedentes. Un objetivo que era simultáneamente débil y peligroso, primitivo y aterrador. La oficial de xenopsicología habló a continuación y sus palabras hicieron que todos se sintieran incómodos. Comandante, he estudiado su transmisión extensamente. Necesito presentar algo perturbador. Mostró una compilación de datos humanos en la pantalla principal. Esta especie evolucionó en un mundo letal. Alta gravedad, temperaturas extremas, depredadores peligrosos. Su evolución seleccionó la resistencia, la adaptabilidad y la agresión. Pero sucedió algo más. Algo inusual. La pantalla mostró escáneres cerebrales humanos, análisis químicos, perfiles psicológicos. Los humanos han desarrollado algo llamado persistencia. Pueden perseguir una meta durante años, décadas, generaciones. No se rinden cuando el cálculo racional sugiere que deberían. Tienen un concepto llamado despecho malicioso. Se dañarán a sí mismos si eso significa dañar a su enemigo. Valoran la venganza casi tanto como la supervivencia. Resaltó varios ejemplos históricos. Un general humano llamado Sherman dijo una vez: la guerra es el infierno. Lo decía literalmente. Creía en la guerra total, en hacer la conquista tan dolorosa que el enemigo nunca volviera a luchar. Muchos teóricos militares humanos están de acuerdo. Si creen que perderán, asegurarán que la victoria cueste todo. ¿Estás sugiriendo que se destruirían a sí mismos en lugar de rendirse? Preguntó Vira. Estoy sugiriendo que podrían destruirnos junto con ellos. Sus armas nucleares no podrían derrotar a nuestra flota, pero podrían hacer la Tierra inhabitable. Podrían convertir su planeta en un páramo radiactivo y desafiarnos a intentar mantenerlo. Y basado en su historia, podrían hacerlo de verdad. El silencio llenó la sala. Korg había conquistado 60 mundos. Nunca había encontrado una especie que considerara la aniquilación mutua preferible a la derrota. Hay más, dijo la oficial de xenopsicología. Revise sus medios de entretenimiento, su ficción. Proporciona información sobre sus valores culturales. Tienen miles de historias sobre humanos derrotando a invasores alienígenas superiores. Es un tema común. Se imaginan a sí mismos como los desfavorecidos que ganan a través de la determinación y la astucia. Esta es su mitología, su identidad cultural. Mostró ejemplos. Películas donde los humanos derrotan a alienígenas avanzados.
Libros donde los movimientos de resistencia humana derrocan imperios interestelares. Videojuegos donde soldados solitarios luchan contra ejércitos alienígenas. Se han estado preparando mentalmente para este escenario durante generaciones, dijo, no conscientemente, sino culturalmente. Cada niño humano crece con historias sobre luchar contra probabilidades imposibles y ganar. Está incrustado en su psicología. Esperan resistir. Esperan luchar y esperan eventualmente ganar. El especialista en armas levantó una mano tentativa. Hay otra preocupación. Su transmisión incluyó especificaciones técnicas para todas sus armas, incluidos sus arsenales nucleares. He analizado los datos. Tienen aproximadamente 13,000 ojivas nucleares. Primitivas pero funcionales. Sabíamos esto, dijo Korg. Sí, pero he estado calculando patrones de distribución. Si eligieran detonar esas armas estratégicamente durante nuestra invasión, podrían infligir bajas catastróficas a las fuerzas de aterrizaje. No lo suficiente para derrotarnos, pero lo suficiente para hacer la conquista inicial extremadamente costosa. Y eso es antes de que factoricemos la resistencia convencional. Korg miró los cálculos. Los números eran peores de lo que esperaba. Conquistar la Tierra no sería imposible. Pero sería costoso, posiblemente muy costoso, y la ocupación sería aún peor. El alto mando necesita ver esto, dijo Vira. Esto está más allá de nuestra autoridad para decidir. Korg asintió. Abrió un canal seguro al alto mando zarconiano a años luz de distancia. El mensaje tomaría tiempo en llegar y más tiempo para una respuesta. Pero esta decisión era demasiado importante para tomarla solo. Redactó su informe cuidadosamente. Incluyó todos los datos de la transmisión humana, todo el análisis de su personal, todas las proyecciones que mostraban lo que realmente requeriría conquistar la Tierra. Al final, añadió su evaluación personal, el objetivo Tierra representa un perfil de amenaza sin precedentes. La especie demuestra resistencia extrema, predisposición cultural a la resistencia y voluntad de aceptar la destrucción mutua en lugar de rendirse. Recomiendo actualización de clasificación y reevaluación estratégica. Envió el mensaje y esperó. El alto mando lo recibiría en 6 horas. Debatirán, analizarían y luego enviarían órdenes. Mientras tanto, Korg ordenó a la flota mantener la posición. Sin avance, sin retirada. Solo esperando. Su tripulación estaba confundida. El mundo objetivo colgaba ante ellos, indefenso y vulnerable. El protocolo estándar era proceder con la invasión. Pero Korg había aprendido algo en 300 ciclos de conquista. A veces la pregunta más importante no era ¿podemos ganar?, sino ¿deberíamos luchar? La Tierra le había mostrado su verdad. Ahora tenía que decidir qué significaba esa verdad. Pasaron días. La flota permaneció en la órbita de Júpiter. En la Tierra, la tensión era insoportable. No llegó ningún ataque. Ninguna demanda de rendición. Solo silencio y espera. El general Méndez sabía que algo había cambiado. Los alienígenas se habían detenido. Estaban pensando. Eso significaba que el mensaje había funcionado, o había fallado espectacularmente y se estaban preparando para hacer un ejemplo de la Tierra. Deberíamos prepararnos para el bombardeo, sugirió uno de sus oficiales. Si van a atacar, deberíamos estar listos. ¿Listos cómo?, preguntó Méndez en voz baja. No podemos detenerlos. Solo podemos hacer que se arrepientan de haber venido. Elena Vega lo miró. ¿Crees que funcionó? ¿El mensaje? Méndez consideró. Creo que les mostramos algo que no esperaban. Si eso nos salva o nos condena, no lo sé. Muy por encima de la Tierra, Korg recibió su respuesta del alto mando. La leyó una vez. Luego otra vez. Luego llamó a su personal superior. El alto mando ha revisado nuestra evaluación, anunció. Están de acuerdo. La Tierra representa una relación costo-beneficio inaceptable para la conquista. El alivio inundó a sus oficiales. Vira se desplomó en su silla. Sin embargo, continuó Korg, el alto mando ha ordenado una nueva clasificación para esta especie. Están actualizando la Tierra de categoría 5, resistencia mínima esperada, a categoría 1, riesgo de extinción. Todos lo miraron fijamente. La categoría 1 estaba reservada para especies que representaban una amenaza genuina para el Imperio Zarconiano. Era la clasificación de amenaza más alta posible.
En 2,000 años de expansión, solo 3 especies habían sido clasificadas como categoría 1. Las 3 habían sido eliminadas. ¿Riesgo de extinción? Preguntó el oficial táctico. Pero ni siquiera pueden salir de su propio sistema solar. Aún no, dijo Corp. El análisis del alto mando sugiere que si los dejamos solos, los humanos desarrollarán viajes más rápidos que la luz dentro de un siglo. Posiblemente antes si realizan ingeniería inversa de nuestra tecnología. Y cuando lo hagan, se expandirán agresivamente. Su historia sugiere que no serán vecinos pacíficos. Mostró las proyecciones del alto mando. Si la humanidad desarrollaba viajes interestelares, se volverían extremadamente peligrosos. Una especie con su psicología, su resistencia y su tecnología sería una amenaza significativa. El mensaje llegó 3 días después de que la flota zarconiana dejara de avanzar. La doctora Elena Vega fue la primera en recibirlo. Había estado monitoreando los canales de comunicación constantemente, sobreviviendo a base de café y energía nerviosa. Cuando comenzó la transmisión alienígena, casi no creyó que fuera real. La leyó 2 veces. Luego llamó al general Méndez. «Se van», dijo. Su voz temblaba. «Realmente se van». Méndez llegó en minutos. Leyó el mensaje en la pantalla de Elena. Era formal, escrito en un lenguaje preciso que su software de traducción manejó fácilmente. Clasificación actualizada. Objetivo Tierra redesignado, categoría 1, riesgo de extinción. Acción recomendada, cuarentena y monitoreo. Fuerzas de ocupación zarconianas retirándose para establecer perímetro. Sistemas de advertencia automatizados desplegándose. El sistema Tyron queda designado como zona de cuarentena por autoridad del alto mando zarconiano. Debajo del texto oficial había algo inesperado, un mensaje secundario menos formal, casi personal para los humanos de la Tierra. Nos mostraron quiénes son. Les creemos. Su sistema ahora está prohibido para todas las fuerzas zarconianas. Se han ganado el aislamiento. Úsenlo sabiamente. Estaba firmado por el comandante de Flota Corp. Méndez miró fijamente el mensaje. A su alrededor, el centro de mando estalló en caos. La gente gritaba, algunos lloraban, otros reían con un alivio tan intenso que sonaba como histeria. Habían sobrevivido. Contra probabilidades imposibles, la humanidad había sobrevivido. Pero Méndez vio algo más en el mensaje. Algo que lo hizo sentir inquieto, incluso mientras sentía alivio. Riesgo de extinción, dijo en voz baja. No retrocedieron porque nos tuvieran lástima. Retrocedieron porque tienen miedo de en qué podríamos convertirnos. Elena asintió. La cuarentena. Nos están poniendo en una caja, dándonos tiempo para pensar en qué sucede después o dándose tiempo a ellos mismos para prepararse si salimos. Sobre la Tierra, la flota zarconiana comenzó a moverse. 400 naves de guerra rompieron su posición de espera cerca de Júpiter, pero no abandonaron el sistema solar. En cambio, se dispersaron. Algunas tomaron posición cerca del cinturón de asteroides, otras se movieron a los planetas exteriores. Estaban estableciendo un perímetro, una jaula. En horas, balizas automatizadas se activaron en todo el sistema Tyron. Cada una transmitía el mismo mensaje en todas las frecuencias conocidas: advertencia, especie peligrosa de mundo letal. Zona de cuarentena zarconiana. Entrada no autorizada prohibida. En la Tierra, la gente se reunió en las calles, en hogares, en plazas públicas. Vieron las transmisiones de noticias mostrando a la flota alienígena retirándose. Escucharon a funcionarios gubernamentales explicando lo que significaba la cuarentena. Intentaron entender lo que habían ganado y lo que habían perdido. La presidenta Chen se dirigió al mundo desde el edificio de la ONU. Parecía agotada. La última semana la había envejecido 10 años. Mis conciudadanos de la Tierra, comenzó. La flota alienígena se ha retirado. No estamos bajo invasión. No enfrentamos la extinción. Pero tampoco somos libres. Los alienígenas han puesto todo nuestro sistema solar bajo cuarentena. No podemos salir. Nadie puede entrar. Estamos solos. Hizo una pausa. Pero estamos vivos, y estamos juntos, y tenemos tiempo. Tiempo para prepararnos, tiempo para avanzar, tiempo para decidir qué tipo de especie queremos ser cuando finalmente rompamos esa cuarentena.
El general Méndez vio el discurso desde Ginebra. La presidenta le había pedido que hablara, pero él había declinado. Esta no era una victoria militar. Era algo más extraño, algo sin precedentes. La humanidad había ganado siendo demasiado peligrosa para tocar, demasiado costosa para conquistar, demasiado terca para subyugar. Habían ganado diciendo la verdad. Elena Vega lo encontró después del discurso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Méndez miró las pantallas de datos que mostraban las balizas alienígenas rodeando el sistema solar de la Tierra. Ahora probamos que están equivocados o que tienen razón. No estoy seguro de cuál sería mejor. ¿Qué quieres decir? Nos llamaron un riesgo de extinción. ¿Creen que si desarrollamos viajes más rápidos que la luz, seremos peligrosos para la galaxia? Tal vez tengan razón. Mira nuestra historia. Apenas hemos dejado de luchar entre nosotros. ¿Qué sucede cuando tengamos acceso a otros mundos? ¿Nos convertimos en conquistadores? ¿Nos convertimos en lo que acabamos de escapar? Elena consideró esto. O tal vez nos convertimos en algo mejor. Sobrevivimos porque mostramos nuestra oscuridad. Tal vez la supervivencia nos enseña a encontrar nuestra luz. Méndez esperaba que ella tuviera razón. Pero la esperanza no era una estrategia. Durante los siguientes meses, la humanidad se ajustó a su nueva realidad. La cuarentena era absoluta. Nada podía entrar o salir del sistema Tyron. Pero dentro de esa jaula, la humanidad era libre, y usaron esa libertad. El mensaje que la humanidad envió a los zarconianos había incluido datos técnicos, protocolos de comunicaciones, frecuencias de transmisión, información sobre cómo funcionaba la tecnología alienígena. Los científicos comenzaron a analizar esos datos. Los ingenieros comenzaron a probar teorías. En un año, la humanidad había progresado más en física avanzada de lo que lo había hecho en el siglo anterior. La cuarentena les había dado algo más también, unidad. Enfrentados a una amenaza externa, las viejas divisiones parecían insignificantes. Las naciones que habían sido enemigas durante generaciones comenzaron a cooperar. Se compartieron recursos. Los científicos colaboraron a través de las fronteras. Las fuerzas militares de la Tierra se unificaron bajo una sola estructura de mando. El general Méndez, ahora promovido a comandante supremo de la Defensa Unida de la Tierra, supervisó la transformación. La humanidad se estaba preparando, no necesariamente para la guerra, sino para la supervivencia, para el día en que romperían la cuarentena y enfrentarían la galaxia más allá. Tenemos tal vez 50 años, dijo a su personal, tal vez menos. O desarrollamos la tecnología para romper el perímetro zarconiano, o deciden que somos demasiado peligrosos para dejarnos vivos y regresan para terminar el trabajo. Necesitamos estar listos para ambas posibilidades. Los científicos de la Tierra trabajaron en viajes más rápidos que la luz. Los ingenieros diseñaron armas que podrían amenazar a las naves de guerra alienígenas. Los biólogos estudiaron la genética humana, buscando formas de mejorar las habilidades naturales. Los psicólogos desarrollaron programas de entrenamiento para preparar a la humanidad para el contacto con otras especies. Y los historiadores compilaron todo lo que la humanidad había aprendido. Cada error, cada guerra, cada momento de oscuridad que había llevado a su salvación. Querían que las generaciones futuras entendieran, la humanidad había sobrevivido no porque fueran pacíficos, sino porque fueron honestos sobre su capacidad para la violencia. 10 años después del primer contacto, la Tierra lanzó su primera sonda más rápida que la luz. Era pequeña, apenas más grande que un automóvil. Usaba un motor warp rudimentario basado en tecnología de comunicaciones zarconiana sometida a ingeniería inversa. La sonda cruzó la barrera de la velocidad de la luz durante exactamente 3 segundos antes de explotar. Pero esos 3 segundos probaron que era posible. 20 años después del primer contacto, la Tierra construyó su primera nave interestelar. La US Resistencia fue diseñada para ser rápida, resistente y armada. Llevaba una tripulación de 200 personas y suficientes armas para hacer que cualquier alienígena lo pensara 2 veces antes de atacar. No era una nave de exploración. Era una declaración. El general Méndez, ahora en sus 70 años, estuvo en la ceremonia de lanzamiento. Había pasado 2 décadas preparando a la humanidad para este momento, para el día en que enfrentarían la galaxia, no como víctimas, sino como iguales. Cuando rompamos la cuarentena, dijo a la multitud reunida, la galaxia estará mirando. Esperarán que seamos violentos, agresivos,
peligrosos, y tal vez lo somos. Pero también podemos ser más. Podemos ser la especie que aprendió de nuestros errores. Que eligió la cooperación sobre la conquista, que usó nuestra fuerza para proteger en lugar de oprimir. Hizo una pausa. Pero no se equivoquen, si la galaxia viene por nosotros de nuevo, estaremos listos. Nunca nos rendiremos. Nunca nos someteremos. Les mostramos nuestra verdad una vez. Podemos mostrársela de nuevo. La resistencia se lanzó 3 meses después. Se acercó al perímetro de cuarentena lentamente, transmitiendo intenciones pacíficas en todas las frecuencias. Las balizas de advertencia zarconianas se activaron, transmitiendo sus advertencias de peligro con mayor urgencia. La resistencia cruzó el perímetro. Las alarmas sonaron en toda la flota zarconiana. Por un momento, todos contuvieron la respiración. ¿Dispararían? ¿Atacarían? Las naves zarconianas mantuvieron la posición. Rastrearon a la resistencia pero no se enfrentaron. La nave humana pasó a través del perímetro y continuó hacia el espacio interestelar. La humanidad era libre. A bordo de la resistencia, la capitana Lucía Torres miró las estrellas más allá de Tyrone. Se veían diferentes ahora. No solo soles distantes, sino destinos potenciales, posibles hogares o posibles amenazas. Pensó en el mensaje que había salvado a la Tierra hace 20 años, la verdad sobre la violencia humana y la persistencia humana. La galaxia sabía de lo que la humanidad era capaz. Ahora verían lo que la humanidad elegía ser. Timón ordenó: fijen curso para Alpha Centauri. Mostrémosle a la galaxia qué sucede cuando le das tiempo a los humanos para prepararse. A años luz de distancia, el comandante de flota Korg recibió el informe. Los humanos habían roto la cuarentena. Su nave era primitiva pero funcional. Estaban entrando en la galaxia. No estaba sorprendido. Sabía que este día llegaría. La única pregunta había sido cuánto tardaría. Korg redactó un mensaje al alto mando. Humanos han logrado capacidad interestelar. Cuarentena rota. Recomiendo aviso a toda la galaxia. La respuesta llegó rápidamente. Confirmado. Emitir advertencia general a todas las civilizaciones. Incluir documentación completa de la historia y capacidades de la Tierra. Dejen que la galaxia decida cómo responder. En días, cada civilización importante en la galaxia recibió el mismo paquete de información. La verdad completa sobre la humanidad. Sus guerras, sus armas, su obstinada negativa a aceptar la derrota y una simple advertencia: estos son los humanos. Vienen de un mundo letal. No se rinden. Acérquense con la debida precaución. La galaxia reaccionó con una mezcla de miedo, curiosidad y respeto. Algunas civilizaciones cerraron sus fronteras, no queriendo tener nada que ver con una especie que el Imperio Zarconiano consideraba peligrosa. Otras enviaron mensajes cautelosos de bienvenida. Y en la Tierra, Carlos Méndez observó las estrellas y sonrió. La jaula estaba abierta. El juego había cambiado. La humanidad ya no estaba sola, y ya no estaba indefensa. Eran el riesgo de extinción, el mundo letal, los que no sabían rendirse. Y estaban apenas comenzando.